Hola, bienvenidos a la 14ª clase del curso de Ofimática. Descargues el archivo Tarea Clase 14 disponible en la pestaña Clase 14 del aula virtual. Aquí también puede encontrar el ejercicio resuelto. En esta clase revisaremos la representación gráfica de datos en Excel y tablas dinámicas. Un gráfico en Excel debe presentar de forma clara e inmediata el comportamiento de un conjunto de datos. Los tipos de gráficos disponibles en Excel son varios y están agrupados en la pestaña Insertar, Menú Gráficos. Se debe elegir el que mejor represente la información. Los primeros gráficos que revisaremos corresponden a pares ordenados, específicamente funciones. En las columnas A, B y C están valores de X con sus correspondientes imágenes X cuadrado y X cubo. Si los datos de los pares ordenados están juntos, por filas o columnas, se puede crear un gráfico automático. Sin embargo, esto no siempre es posible. Los datos de la izquierda se grafican horizontalmente y los de la derecha verticalmente. Se selecciona el rango y se elige el tipo de gráfico más adecuado. Excel proporciona una vista previa. El tipo de gráfico más adecuado para funciones es dispersión. Muestra el eje X y Y centrados y une los puntos con una curva suave. Como todo objeto en los programas de Microsoft, tiene su pestaña auxiliar con opciones personalizadas. Se pueden agregar elementos al gráfico, cambiar la maquetación del diseño, elegir una paleta de colores, cambiar de estilo al gráfico, intercambiar filas con columnas, editar los datos, cambiar el tipo de gráfico o moverlo a otra ubicación. Sin embargo, no siempre es posible tener los datos organizados y se debe hacer la selección manual. En ese caso, se inserta un gráfico en blanco y se agregan los datos. Un gráfico se identifica como una serie. En la ventana de selección de datos, elegimos Agregar. Escribimos un nombre y seleccionamos los valores X de la serie. Aceptamos con Enter. Realizamos lo mismo para los valores Y. Se pueden agregar más gráficos sobre el mismo plano. Repetimos los pasos anteriores, esta vez para la función cúbica. Las dos funciones comparten el mismo plano. Realizamos algunos cambios en el diseño y en la escala del eje Y para mejorar la visualización. Revisaremos brevemente la diferencia de un gráfico de dispersión respecto a un gráfico tipo línea. Seleccionamos las columnas A y B. En la previsualización, notamos que hay dos series o gráficos, y aparentemente una de ellas corresponde a la función cuadrática. Pero si revisamos los valores de los ejes, no corresponden a los datos.
Eliminamos todas las series para empezar desde un plano en blanco. Agregamos una serie. En la ventana auxiliar solo se tiene el nombre y valores de la serie. En este último campo se eligen los valores verticales, y en nuestro caso. En el gráfico, los valores X están en un rango de 0 a 21. Para cambiarlos, se lo hace en Editar. Se sugiere utilizar este tipo de gráfico cuando todos los datos están en el primer cuadrante del plano. En las columnas E hasta la I se encuentran datos para graficar funciones polares. En la columna E están los ángulos en grados, desde 0 hasta 360. En la columna F está la transformación de los ángulos a radianes. En la columna G se encuentra la función polar, y en las columnas H e I los valores de X y Y respectivamente de acuerdo al cambio de variable. Insertamos un gráfico de dispersión en blanco e ingresamos los valores manualmente. El resultado es un cardioide. Cambiamos la función de la columna G por la función seno de 2θ. Replicamos y se actualiza el gráfico. Con esta hoja podemos graficar cualquier función polar. Por ejemplo, utilizamos una función más compleja que la tengo preparada en otro archivo. Copiamos, pegamos y replicamos. Ahora, ¿qué sucede si los datos son de diferente tipo como los presentados en la siguiente matriz? Los datos corresponden al informe de calificaciones de 6 estudiantes por cada una de las asignaturas en las que está matriculado. Los gráficos no siempre pueden realizarse de forma automática. Por ejemplo, si seleccionamos los datos de final y condición, no hay ninguna sugerencia. En estos casos es necesario preparar los datos y realizar cálculos previos. En las columnas K y L está el conteo de aprobados, reprobados y supletorios en general, sin distinción de asignatura o alumno. Como los datos están organizados y no dan apertura a ambigüedades, se los selecciona y se inserta un gráfico automático. Un gráfico de barras es una buena alternativa porque visualmente resalta las proporciones, y los valores también se pueden leer haciendo referencia al eje vertical. Otro gráfico válido sería el tipo pastel. También se muestran las proporciones, pero no se visualizan los valores. Se puede solventar este inconveniente en agregar elemento de gráfico, etiquetas de datos y elegir una posición de los valores. Se cambia de diseño y el gráfico ahora muestra la información completa. En un siguiente gráfico mostraremos la cantidad de estudiantes que toman cada asignatura por primera, segunda y tercera vez. Llenamos la matriz que está en color verde. Realizamos un conteo con dos condiciones. Con la fórmula de la celda O4 llenaremos todas las demás. La primera condición es asignatura. Fijamos la columna.
La segunda condición es matrícula. Fijamos la fila. Replicamos. Insertamos un gráfico automático seleccionando asignatura y la primera matrícula. Como los datos de primera, segunda y tercera matrícula son del mismo tipo, podemos ampliar la selección e insertar un gráfico que muestre toda esta información. El gráfico es bastante claro, excepto el significado de cada color de las barras. En leyenda se tiene serie 1, serie 2 y serie 3. Se cambian los nombres en seleccionar datos. El último tema por revisar son las tablas dinámicas. Una tabla dinámica permite presentar reportes personalizados contrastando datos de diferentes campos. En esta hoja se muestran dos matrices idénticas para realizar la explicación. Seleccionamos los datos de la matriz izquierda. En la pestaña Insertar, menú Tablas, elegimos Tabla dinámica. En la ventana que se despliega se escoge el rango de datos y el lugar donde se insertará la tabla dinámica. En el ejemplo será en una hoja nueva. En esta hoja se localiza la tabla dinámica a la izquierda y sus controles a la derecha. Se enlistan todos los campos disponibles y se pueden identificar 4 áreas: filtros, columnas, filas y valores. En estas áreas se ubicarán los campos de acuerdo a su función. En el espacio con el título Tabla Dinámica 1 se creará la tabla. Se debe tener muy claro los campos que se van a contrastar. Para agregar un campo en cualquier área, es suficiente con arrastrarlo desde la lista. Para eliminarlo, se lo saca fuera. Repetiremos el ejercicio anterior de la hoja gráfico de datos. Arrastramos asignatura al área de filas y matrícula hasta columnas. Se crea la tabla y se añaden automáticamente filtros y totales. Los valores a comparar serán también los del campo matrícula. Arrastramos el campo matrícula hasta el área de valores. Nos fijamos que los cálculos no son los esperados, porque la suma por filas debería ser 6 en todos los casos, porque son 6 alumnos. Si nos percatamos en el área de valores, la operación que se está realizando es la suma de valores, y no un conteo como necesitamos. Para cambiarlo, desplegamos el menú y en configuración de campo de valor, cambiamos en la opción de resumir campo de valor a cuenta. Los resultados ahora son los esperados. El área de filtros sirve para discriminar datos de acuerdo al criterio de algún campo. En el ejemplo usamos el campo nombre y habilitamos solo al estudiante 1. La tabla se actualiza.
En filas y columnas también se pueden añadir más campos, y la tabla se vuelve más compleja también. Hacia filas arrastramos el campo nombre de manera que quede debajo de asignatura. La tabla se actualiza respetando el orden de los campos. Si invertimos este orden, también se reflejará en la tabla. Si insertamos un gráfico a partir de una tabla dinámica, ese gráfico también se vuelve dinámico e incluye filtros. Al modificar los filtros, tanto los gráficos como las tablas cambian. Eliminamos el campo nombre y verificamos que el gráfico obtenido es similar al del ejercicio anterior. Hay algunos aspectos a considerar cuando se trabaja con tablas dinámicas. Uno de ellos es la actualización de datos si el origen cambia. Por ejemplo, colocamos en la columna matrícula el número 3 para todos los casos. Volvemos a la tabla dinámica y los datos no se han actualizado. Es necesario hacerlo manualmente en la pestaña Analizar con el comando Actualizar. Ahora, ¿qué sucede si los datos aumentan? Agregamos un nuevo estudiante. Actualizamos los datos en la pestaña Analizar y no sucede nada. Esto se debe a que la tabla dinámica fue creada a partir de un rango fijo. Podríamos crear la tabla nuevamente o actualizar el rango. Podemos hacerlo con el comando Cambiar origen de datos. En la ventana auxiliar se selecciona el nuevo rango. Aceptamos. La tabla se ha actualizado e incluye los nuevos datos. Estos dos inconvenientes se pueden solucionar de la siguiente forma. En primer lugar, para no preocuparse del incremento o reducción de datos, se puede tomar la matriz como una unidad, dándole propiedades de tabla. Seleccionamos la matriz. En la pestaña Insertar elegimos Tabla. Verificamos que el rango sea el correcto. Activamos la opción de La tabla contiene encabezados y aceptamos. Esta tabla tiene el nombre Tabla 1. Los encabezados contienen filtros y las filas se distinguen una de otra por colores. Los nombres de los encabezados se fijan como nombres de columna al recorrer los datos hacia abajo. Para cálculos, la tabla se considera como un solo conjunto de datos y se la llama por su nombre. En el ejemplo, contamos las celdas llenas. Para hacer referencia a una columna específica de la tabla, se la pone en corchetes. Si aumentamos otro estudiante, el formato y cálculos se replican automáticamente.
También fíjese que los cálculos anteriores cambian. Creamos una nueva tabla dinámica a partir de la tabla 1. Esta vez comparamos los campos condición y asignatura. Incluimos un estudiante más en la tabla 1. La tabla dinámica y el gráfico dinámico se actualizan. Si los datos originales se modifican, podemos crear un macro para que se actualicen automáticamente. Es necesario conocer el nombre de la tabla dinámica. En este ejemplo se llama tabla dinámica 2 y se encuentra en la hoja 2. Presionamos Alt F11 para abrir el editor de Visual Basic. En el costado izquierdo buscamos hoja 2 y hacemos doble clic. En los menús desplegables seleccionamos Worksheet y Activate. Se crea un espacio para editar donde pegamos el siguiente código. Cambiamos el nombre de la tabla dinámica guardamos y presionamos Sí para aceptar. Realizamos cambios en el origen de los datos. Como prueba, cambiamos los datos de la calificación final. Toda la columna la llenamos con el número 5. La condición para todos será reprobado. Volvemos a la tabla dinámica y verificamos que se actualiza. Para conservar el macro, guarde el archivo como libro de Excel habilitado para macros. Si recibió la clase asincrónica, guarde el archivo en el buzón respectivo de la pestaña Tareas pendientes. Gracias por visitar esta clase. Adiós.